fue visto aquí en la tierra y ascendió a los cielos después de morir por nuestros pecados y resucitar, y fue declarado Señor y Cristo. Y nosotros, su pueblo, nos reunimos cada primer día de la semana a celebrar esa maravillosa obra de Cristo y a dar gloria a Dios porque nos ha redimido. Así que vamos a abrir la palabra de nuestro Redentor en el libro de Jonás, pero es palabra suya. Así que con atención y entendimiento leemos la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y a Nínive, y la gran ciudad, y pelea contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y sal y tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, y de dónde vienes, cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. No pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de ese hombre, y ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con grande modo, y ofrecieron sacrificio a Jehová, y hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a orar en esta mañana. Nos presentamos delante de Dios y rogamos a Él para que nuestra adoración sea acepta, glorifique su nombre y nos edifique a cada uno de nosotros. Padre, tú eres Dios del cielo y de la tierra, como decía Jonás, el creador del mar, creador de la tierra, creador de todo lo existente, Padre amado. Reconocemos, Señor, como el pueblo reconocía que tú eres Dios grande, tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios soberano. Y rendidos ante ti, humillados ante ti, reconocemos que nosotros somos pecadores, Señor. Oh Dios, no somos santos como tú eres santo, no somos perfectos como tú eres perfecto. Te fallamos, Señor. Hemos ofendido tu nombre durante toda esta semana, Padre. Y reconocemos, Señor, que no hemos dado gloria a tu nombre como deberíamos, Señor.
Pero gracias por Cristo, Señor. Gracias porque descansamos en Él. Porque en Él tenemos limpieza cada vez que confesamos nuestros pecados. Y ahora te rogamos, Señor, que en el nombre de ese Cristo, tú recibas todo cuanto hagamos en esta mañana. Oh Dios, que tú pongas en alto tu nombre. Que pongas en alto el nombre de tu Hijo, Señor, sobre todas las cosas. Y que nosotros, al ver la gloria de Cristo, podamos experimentar cambio en nuestras vidas, Padre. Oh Dios, trae salvación para aquellos que no te conocen. Oh Dios, mira que estamos aquí, hermanos, habitando juntos en armonía. Envía en esta mañana bendición y vida eterna, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermano. Sí. El Señor les continúe bendiciendo. El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, el cual merece toda alabanza, toda gloria. Hermanos, y en medio de un mundo que se encuentra bajo el maligno, qué bueno es descansar en aquel Dios que se presenta como el Dios de paz, que en cada momento, que ciertamente es inexplicable cómo el creyente puede tener paz en circunstancias que parecen adversas, en circunstancias que no diría lo que debe haber es desesperación. Y no diciendo que no nos viene ciertas dudas, ciertas desesperaciones, pero llega una paz cuando uno vuelve y pone sus ojos nuevamente en el Señor y Salvador. Y es a lo que Pablo le dice a los tesalonicenses en su despedida. Él dice, después de exhortarles, decirle que no tengáis por el enemigo, sino que amonesten al hermano. Él dice que el mismo Señor de paz os dé paz en toda manera. Que el Señor sea con todos vosotros. Hermanos, si ese Señor de paz por Cristo está con nosotros, cantemos a Él en Jesucristo.
Jesucristo, fuente de paz en horas negras. En horas negras de tempestad, abran las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Amén. Qué paz hallamos en nuestro Dios, el cual desde el principio ha cumplido sus promesas. Qué seguridad hay en aquel que desde Génesis ha prometido un Salvador, y así cumplió, y envió a aquel que redimiría al mundo. Hermanos, estamos seguros de que por su gran misericordia y por el gran amor con el cual Dios nos ha amado, y por la seguridad de que Cristo resucitó de los muertos, de que sus promesas se cumplirán en nosotros. Por eso nosotros cantamos por fe, porque por fe vive el pueblo de Dios. Veremos a nuestro Dios, y el plan que creó en la eternidad.
promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos sino solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Amén. El libro de Hebreos 11 nos recuerda que esa vida que llevaron esos hombres de Dios en el Antiguo Testamento no fue por su fuerza de voluntad o por su capacidad. Ellos vivieron por fe, solo por fe. Y es por eso que al final de esa narrativa resumida del Antiguo Testamento, el autor de los Hebreos dice que debemos tener entonces nuestros ojos puestos en Jesús, no en ellos, sino en Cristo, el autor y consumador de la fe. Así que seguimos con esta lectura en los eventos del Antiguo Testamento, en el libro de Números. Ahora en el capítulo 23, que vamos a estar leyendo en esta mañana, leemos la palabra de Dios y con la misma actitud que hemos estado enfatizando, todo el pueblo atento a la lectura de la palabra de Dios. Voy a comenzar leyendo, no en el versículo 1 del capítulo 23, sino en el versículo 41, o sea, el último versículo del capítulo 22. Números, capítulo 22, versículo 41, y el capítulo 23 completo. El día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron a Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto al holocausto, y yo iré, quizá Jehová me vendrá en encuentro, y cualquiera otra que me entrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac, y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué el execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que quedará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás, y no los verás a todos, y desde allí los aconsejarás.
Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto al holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y dijo él: y he aquí que él estaba junto al holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo a Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay acuerdo, ni adivinación sobre Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam, respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios, que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Qué bueno leer la palabra de Dios y ver cómo avanza la historia de Dios en el trato con el hombre y en especial en el trato con su pueblo. Y es interesante cómo Balaam no podía maldecir al pueblo de Dios. Y él dice en una ocasión que no había agüero, no había ninguna maldición que él podría hacer en contra del pueblo de Dios por una razón: Dios había bendecido a ese pueblo. Él no podía maldecir lo que Dios había bendecido. Y eso me recuerda a las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el apóstol Pablo. Dios es el que justifica. Y Pablo dice allí: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además intercede por nosotros. Y Pablo concluye esa sección diciendo que nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay manera de que el maligno toque al pueblo de Dios. Podemos sufrir en esta vida, porque sufrimos. Podemos pasar necesidades porque no creemos en el evangelio de la prosperidad. Pasamos necesidades. Sin embargo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos toda bendición espiritual y nadie puede tocar nuestra alma porque estamos seguros en Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y cada semana lo que hacemos al recordar la cena, al celebrar, la cena del Señor, es recordar que toda esa seguridad, toda esa confianza, nosotros la tenemos gracias a que Cristo murió por nuestros pecados. Allí hemos recibido toda bendición. Allí las promesas de Dios son nuestras.
toda promesa de Dios es en Cristo sí y en Él amén, para gloria de nuestro Dios. Así que vamos a celebrar la cena del Señor, recordando la maravillosa obra de Cristo a favor de su pueblo.
bendición, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Pongámonos de pie, por favor. Voy a leer unos versos en el capítulo que leíamos, Números capítulo 23. Versículo 20 dice: he aquí he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Él no podía revocar la bendición, porque Dios había bendecido a este pueblo. Pero dice allí que Dios no había visto iniquidad en Jacob. Y uno saber que este pueblo es el mismo que ha estado pecando en el desierto, uno se pregunta, ¿cómo es que él no ha visto iniquidad en Jacob? El texto nos recuerda que él lo había sacado de Egipto. Y la forma en que Dios le sacó fue que un cordero murió por ellos en Egipto. Por ende, ellos estaban limpios de pecado delante de Dios. Y hermanos, aunque no lo creamos, aunque parezca increíble, Dios no ve iniquidad en nosotros. Dios no ve pecado en nosotros. Nosotros somos benditos de Él. Pero ¿saben por qué? Porque aunque no hay maldición sobre nosotros, Cristo se hizo por nosotros maldición. Y eso es lo que nosotros estamos celebrando. Por eso ahora podemos decir, contentos, gozosos, que Dios no ve iniquidad en nosotros. Porque Él ve la justicia de Cristo. Hemos sido limpiados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ese mismo gozo, habiendo entendido las palabras de la ley, gocémonos y comamos. Comamos el pan, dando gracias a Dios en nuestros corazones. Y bebamos también el vino. Gracias, Dios, porque al entender la palabra de tu ley, al entender tu escritura, nuestros corazones pueden gozarse. Oh Dios, hay razones para llorar porque hemos pecado contra ti, pero tenemos razones para alegrarnos porque Cristo murió por nuestros pecados y en Él somos limpios. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra nos recuerda el Evangelio. Y gracias porque tenemos estos símbolos para seguir anunciando la muerte de tu Hijo hasta que Él venga. En el nombre de Jesús. Amén.
Como decía nuestro pastor Jensi, que Dios miraba a Israel sin iniquidad, y asimismo nos mira santo en Cristo. Nos lleva a meditar en las Escrituras, lo cual Él nos revela de que nunca se ha tratado de lo que nosotros hubiéramos podido hacer, sino de lo que Él ha decidido hacer en Cristo Jesús. Por eso estamos seguros de que aunque vengan valles, que pasemos por valles, vengan tormentas, hermano, nuestra fe permanecerá, porque está fundamentada en la roca cual es Cristo. Podemos estar seguros de que Él nos sostendrá en sus manos. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá, hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá. Sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él nos sostendrá. Él me sostendrá. Amén.
día, hermanos. Buenos días. Señor, nuestro Dios nos bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por su misericordia para con nosotros en el día de hoy, permitirnos venir en obediencia a Él y adorarle, bendecirle como iglesia, como congregación, poder celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, poder celebrar la victoria sobre el pecado, poder celebrar la vida eterna que Él nos ha regalado. En el día de hoy nosotros vamos a comenzar una nueva serie de exposición en el libro del profeta Jonás. En el libro del profeta Jonás propongo compartir con ustedes 4 mensajes de este libro del profeta Jonás. Y en este día vamos a comenzar obviamente por el capítulo 1, pero antes vamos a orar a nuestro Dios pidiendo al Señor que Él nos dirija, que Él nos bendiga y que Él sea con nosotros trayendo bendición para su pueblo, salvación y vida eterna en medio de nosotros. Padre, gracias le damos a usted por este día que usted nos da para congregarnos y celebrar su salvación, celebrar sus misericordias, celebrar su grandeza, celebrar su obra en medio de nosotros. Oh Padre, nosotros rogamos que usted nos bendiga, que usted nos asista, que usted sea con nosotros en este día. Oh Padre, que traiga salvación, que traiga bendición, que traiga vida eterna. Oh Dios, ayúdenos, háblenos, bendíganos Dios, y que hoy nosotros seamos bendecidos habiéndole adorado Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vayamos al libro de Jonás. Libro de Jonás, lo que no han ido allá, hoy vayamos allá. Este libro de Jonás es un libro profético, y un libro profético muy diferente a los demás libros proféticos de todo el Antiguo Testamento. Es diferente a los libros proféticos, los libros mayores, y también es diferente a los libros proféticos menores. Los libros, la mayoría de libros proféticos o los demás libros proféticos, su tono o su énfasis o su estilo es un estilo mediante el discurso. Es un estilo discursivo, si podríamos decir. Es un estilo, su énfasis o su presentación es mediante a la advertencia, a los juicios, a discurso, al profeta hablando. Mas no así el libro de Jonás. Mientras los demás libros proféticos, su punto central son los discursos y la vida y las vivencias del profeta son ignoradas. Dios, si podría mover la guagua, porque me está dando la misma cara. La diferencia de Jonás es que su énfasis entonces está en su persona, no tanto en su mensaje. Los demás libros proféticos registran los discursos. Este libro de Jonás lo que hace es presentar como una biografía de Jonás, y presentando solo un solo discurso de Jonás. Si le podríamos llamar discurso, este aparece en el capítulo 3, versículo 4, cuando el texto dice: y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el discurso, el único discurso que tenemos de Jonás. La única profecía que vemos en el libro de Jonás. Porque el énfasis del libro, o el libro es presentado mediante a los eventos que pasan alrededor de la vida de Jonás.
Jonás también es un profeta diferente, porque al igual que Nahum y Abdía fueron los únicos profetas que profetizaron a naciones extranjeras. Nahum predicando también o profetizando sobre Nínive y Edom, y Abdías a Edom. Una vez estuvimos en Compasión dando una clase acerca de cómo ver la facilidad de ver el Antiguo Testamento, y eso fue uno de los puntos. Bueno, Jonás y Nahum y Abdía predicaron a naciones extranjeras. Amós y Osea predicaron o profetizaron al reino del norte, y todos los demás profetizaron a los del sur. Bueno, Jonás toma una diferencia porque él no profetiza al pueblo de Israel, sino que profetiza a una nación vecina, a una nación extranjera. ¿Para qué nosotros vamos a ver el libro de Jonás? ¿Cómo nosotros vamos a desarrollar estos 4 sermones o estos 4 mensajes? ¿Alrededor de qué? Bueno, en el libro de Jonás nosotros podemos observar varias lecciones. Son muchas las lecciones, son muchos los principios, son muchos los temas que podemos ver o que fluyen a través del libro de Jonás. Por ejemplo, en el libro de Jonás nosotros podemos ver, y también hemos escuchado a personas que toman el libro de Jonás y lo exponen a la luz del tema. Por ejemplo, Jonás el profeta renuente. Jonás el profeta renuente. Otro tema que puede aparecer y ver el libro de Jonás es el gobierno de Dios en su creación. El gobierno de Dios en su creación. Otro tema que nace del libro de Jonás, o que podríamos ver, es el plan de Dios sobre la voluntad del hombre. El plan de Dios ejecutado sobre la voluntad del hombre. Y si usted ha leído, por lo menos completo, el libro de Jonás, usted sabrá por qué algunos le ponen este tema. Otro tema que se resalta en el libro de Jonás es el arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento y la conversión. Sin embargo, cada uno de esos temas se encuentran en el libro de Jonás, mas no son la nota constante en el libro. No son la nota constante en el libro. Si nosotros observamos bien y nos detenemos a leer cada capítulo y leemos todo el libro completo y seguimos la idea, nosotros vamos a ver que el tema allí es la compasión y misericordia de Dios en su salvación. La compasión y misericordia de Dios en su salvación. De eso habla el tema. Ese es el énfasis allí del libro de Jonás. Dios está presentando allí que Él es un Dios que salva, que Él es un Dios que atrae de maldición, Él es un Dios que liberta de maldición, Él es un Dios que perdona, Él es un Dios bueno, Él es un Dios que libera. Y lo hace allí presentando su misericordia, su bondad, su paciencia, su piedad, su compasión. Y esto es lo que presenta este libro de Jonás, la compasión y misericordia del Señor en la salvación. Por ejemplo, abuelo de pájaro, nosotros podemos ver esta compasión y misericordia de Dios con el propósito de salvar. Versículo 2 dice el texto: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y usted diría, ¿en dónde está la misericordia de Dios aquí? Bueno, más adelante lo vamos a ver, hoy lo vamos a ver. Versículo 6: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, dice el texto, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Capítulo 2, versículo 8 y 9 dice el texto: los que siguen vanidades ilusorias, los que siguen cosas vanas, los que siguen sus propios ídolos, dice el texto, la misericordia del Señor abandonan, su misericordia abandonan.
Y el versículo 9 dice el texto: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. Dice el texto: la salvación es de Jehová. Se presenta el tema de misericordia en cuanto a la salvación del Señor. En el capítulo 3, versículo 2, dice el texto, capítulo 3, versículo 2, otra vez se presenta la misma orden, la misma encomienda del Señor para Jonás. En el versículo 10 el texto nos dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Eso refiriéndose a Nínive. Al ver su arrepentimiento, Dios tuvo compasión de ellos. Pero en el capítulo 4 también sigue la misma nota. En el capítulo 4, versículo 2 dice el texto: y oró Jonás y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, dice el texto, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Y está la nota otra vez. La nota otra vez de Dios mostrando su misericordia. En el capítulo 4, versículo 10 y 11, el Señor concluye dando una lección a Jonás. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche y en espacio de otra noche pereció? Creció en el espacio de una noche y en el espacio de otra noche pereció. Y dice el versículo 11: y no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales también, dice el texto. La nota de todo el libro de Jonás es la piedad, la compasión, la misericordia del Señor, con la finalidad de salvar a los hombres. De salvar a los hombres. Y eso es lo que me propongo y le invito a ustedes en estos 4 domingos a que nosotros veamos en este texto, en este libro, la compasión y misericordia del Señor en la salvación. La compasión y misericordia del Señor en la salvación. ¿Qué nosotros vamos a ver hoy? Bueno, hoy vamos a ver el capítulo 1. El capítulo 1, y usted si quiere llevar una imagen, una sola imagen, y recordar el capítulo 1, como diría alguien, bueno, hoy vamos a ver Jonás en el mar. La semana que viene vamos a ver a Jonás en el vientre de un pez, y la próxima vamos a ver a Jonás en tierra, y la próxima vamos a ver a Jonás frente a una puerta. Ya ahí está el bloqueo. Ahí está el bloqueo para los niños. Para nosotros vamos a ver si recordamos las proposiciones. La idea que vamos a estar haciendo es viendo la compasión y misericordia del Señor en la salvación en todo este capítulo, en todo el libro. En el capítulo 1 me gustaría que empecemos viendo la compasión y misericordia del Señor comisionada. La compasión y misericordia del Señor comisionada, ordenada, mandada, encargada al profeta. Dice el texto: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor aquí dice el texto que vino palabra del Señor a su profeta. Dice el texto que la indicación que le dio fue: levántate y ve a Nínive. Ve a Nínive. Le indica a dónde debía de ir.
Y donde lo mandó fue a Nínive. ¿Quién era Nínive? Es importante saber quién era Nínive y algunas características de ella para que entendamos y veamos la misericordia de Dios y también la actitud de Jonás ante la disposición del Señor. Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria era uno de los países enemigos del pueblo de Dios. Enemigo del pueblo de Dios, al igual que Edom, al igual que Egipto, al igual que Babilonia. Esos eran países que eran enemigos del pueblo de Dios, y de ello a ella Dios apunta para manifestar su compasión, misericordia y salvación. Este pueblo de Nínive, enemigo del pueblo de Dios, iban a ser unos años después los responsables de la destrucción del pueblo de Dios. Iban a ser los responsables de la destrucción del pueblo de Dios, específicamente Israel del norte. La ciudad de Nínive es conocida en el texto o en el libro de Jonás como una ciudad muy grande. Dice el texto: ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y esto de aquella gran ciudad también se repite varias veces en el texto, varias veces en el libro. Versículo 2 del capítulo 1, capítulo 3, versículo 2, cuando el Señor otra vez le repite: levántate, ve a Nínive, dice el texto, aquella gran ciudad. Capítulo 4, versículo 11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad. El Señor destaca su grandeza. Dice el texto que Nínive era una ciudad grande en extremo. No era un pueblito, no era una aldea, era una gran ciudad. Posiblemente era una gran ciudad en cuanto a influencia. Una gran ciudad en cuanto a influencia. El texto también nos revela en el capítulo 3, versículo 3, que Nínive era una gran ciudad en cuanto a su geografía, en cuanto a su tamaño. En el versículo 3 del capítulo 3 nos dice el texto que para rodear a Nínive se requería tomar 3 días de camino. Si usted quería dar la vuelta al país, a la ciudad completa, usted necesitaba 3 días caminando. 3 días caminando. Es una ciudad grande. Grande en influencia, grande en poder, grande en tamaño. Pero no solamente en eso, sino que el texto también nos testifica que era grande en pecado. Grande en sus pecados. Dice el versículo 2: ve a Nínive, pregona contra ella, y dice el texto, porque su pecado ha subido, su maldad se ha levantado delante de mí. No era una ciudad buena, no era una ciudad piadosa, no era una ciudad religiosa, no temían a Dios, eran impíos, eran malos, eran perversos, eran enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Dios. Es a esta ciudad, con esta condición, que el Señor encarga al profeta: ve y proclama, ve y predica, ve y anuncia las buenas nuevas de salvación. Y el Señor en el versículo 2 le da la razón: porque su pecado, su maldad ha subido delante de mí. Ve allá. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos la compasión y misericordia del Señor comisionada? Bueno, que en el versículo 2, en esta comisión que nosotros vemos, aquí ese texto no está hablando del juicio y de la ira de Dios. Es un encargo que en vez de mostrar el juicio y la ira del Señor, lo que en realidad nos está mostrando, la misericordia, la compasión, la paciencia, la bondad de Dios para con el pecador.
paciencia, misericordia, bondad de Dios para con el pecador. Porque es verdad que le está diciendo: vete, levántate, pregona, predícale, anúnciale. Y según el capítulo 3, realmente el anuncio era de juicio, el anuncio era de destrucción, el anuncio era de castigo. Nosotros debemos de recordar que toda advertencia, todo anuncio de juicio, más que una maldad, más que un mal, es una muestra, es una acción de misericordia. Amén. Es una acción, es una muestra de misericordia. Por más fuerte que se presente, por más enérgico que se diga, por más énfasis que se haga en las advertencias, es una muestra de misericordia. Porque donde no se quiere llegar es al castigo. De hecho, nosotros muchas veces confundimos eso. Lo que hemos estudiado y lo que hoy día damos clase. El primer día de clase o la primera semana de clase. El maestro, según los estudiantes, es chévere o no es chévere si no pone las reglas del curso a tiempo. Si tomó sus 2 primeros días, su primera semana, para hablar de las reglas del curso, para cómo se entrega la tarea, cómo será, tú te ganarás los puntos. Así, si hace esto, te pasará esto, si hace aquello, te pasará aquello. Ese profesor, ¿sabe cómo le llaman? Ese profesor sí es malo. Hay que tener cuidado con el mister o con el maestro, porque él como que malito. Entonces, todo aquel que vive advirtiendo, todo aquel que vive anunciando lo que podría pasar, ¿sabe cómo lo catalogan? Como malo. Pero no, el anuncio, la advertencia, el recordar lo que podría pasar no es maldad, amados hermanos. Más bien es misericordia. Es misericordia, es gracia. Es gracia. Con ese encargo, la intención del Señor era el arrepentimiento y la conversión de los ninivitas. El arrepentimiento y la conversión de los ninivitas, no su castigo. No su castigo, amados hermanos. Dios estaba interesado en su vida, no en su muerte. Él estaba interesado en su salvación, no en su perdición. O como dice el texto en Ezequiel capítulo 33 versículo 11: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso quiere el Señor. Eso quiere el Señor. Como dicen algunos, ahí viene este cristiano, háblame de Dios, como que no se cansa. Eso no es maldad, amigo que estás aquí. Eso es misericordia. Eso no es maldad, eso es misericordia. Dios, al anunciar sus juicios, Dios al anunciar la consecuencia del pecado, lo que hace es mostrar su gracia y su misericordia. Y Él le encomienda y dice: ve a Nínive, anúnciale, proclama contra ella, porque su maldad se ha levantado contra mí. Y aquí nosotros estamos viendo la paciencia, la misericordia y la bondad del Señor. Veamos en segundo lugar, la compasión y misericordia del Señor abandonada. La paciencia y misericordia del Señor abandonada. Abandonada no por los ninivitas, sino por el profeta del Señor. Por el profeta del Señor. Dice el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para ir a Tarsis, para salir a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Allí nosotros tenemos la actitud del profeta ante la actitud del Señor.
Allí nosotros tenemos el corazón del profeta ante el corazón del Señor. Pero antes de nosotros entrar en el punto, me gustaría hacer dos aclaraciones. Dos aclaraciones de este pasaje. Tienen que ver con dos frases que aparecen en este pasaje. Está en la expresión, y descendió a Jope. Y la otra expresión, y pagó su pasaje. Quisiera que nosotros entendamos y estemos conscientes de que la expresión descendió a Jope no tiene nada que ver con el descenso espiritual de Jonás. ¿Están entendiendo? La expresión y Jonás descendió a Jope no tiene nada que ver con que Jonás estaba mal espiritualmente, y así como él descendió a Jope, él estaba descendiendo espiritualmente. No es a eso que se refiere el texto. No es a eso que se refiere el texto. No es que cuando usted peca, usted en vez de ir a Santo Domingo, arranca para Atomayor, el Valle, todo eso por ahí, los Alquices. Eso es para nosotros. La idea no es que él descendió a Jope porque él estaba descendiendo espiritualmente. Amén, amados hermanos. No es una expresión de descenso espiritual. Más bien el texto lo que está haciendo es informándonos, dando una información de la ubicación geográfica del profeta. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que muestra esta expresión descendió a Jope? Bueno, el profeta, la escritura nos está dando una información de su ubicación geográfica. De que estaba Israel en el centro, Nínive hacia arriba, no obedeció, y entonces me fui de ahí, no voy para ahí. Y si me acerco al norte, entonces me voy a acercar a esa ciudad. Va a parecer que estoy obedeciendo. Lo que voy a hacer es me voy al sur. Es lo único que tiene que ver esa expresión en el texto de la historia de Jonás. La otra expresión está y pagó su pasaje. Y pagó su pasaje. Esa expresión no tiene nada que ver con la autojusticia. Este pasaje no tiene nada que ver que tu pecado te sale caro. No tiene nada que ver con que cuando tú pecas entonces tú gatas más. Y puede ser. Puede ser. Pero ese no es el énfasis del texto. Ese no es el énfasis del texto. Cada expresión de ella está hablando de algo natural. De algo natural. De hecho, si el mandato fuera a Jope o a Tarsis, Jonás iba a desobedecer. ¿Sabe cómo? Ascendiendo a Nínive. ¿Y qué íbamos a decir entonces? Por eso no se puede estar creciendo tanto espiritualmente, porque después uno no entiende a Dios. No sé si me estoy entendiendo. Lo que Jonás está haciendo es utilizando un medio para viajar, y no le dieron una bola y pagó su pasaje. ¿De acuerdo? Como iba a pagar si hubiese sido enviado allá. Amén, amados hermanos. Hago esta mención porque son dos frases que son muchas las predicaciones que nosotros hemos encontrado que espiritualizan estas dos frases. Cada vez que se predica este texto, cada vez no, estoy generalizando, son muchas las veces que se espiritualicen estas dos frases. Nada que ver. Sin embargo, es verdad que el texto presenta la condición del profeta. El texto presenta la condición del profeta. Si nosotros leemos el texto, dice el texto, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave para partir a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. En este pasaje sí tenemos la condición del apóstol. Y lo que presenta este pasaje es que el apóstol, el profeta, no está en la misma sintonía de compasión y misericordia que el Señor.
Él no está en sintonía. Dios quiere mostrar su misericordia. Él no está dispuesto a que Dios sea misericordioso. No está en la misma sintonía. El Señor está centrado en la manifestación de su gloria, en la salvación de lo perdido. Jonás está centrado en él mismo. El Señor está centrado en proyectar su gloria, en bendecir los hombres. El profeta está centrado en su propio ídolo, en su propio yo, conforme a su propia cosmovisión y conforme a lo que él piensa. Dios está centrado en edificar su propio reino. Jonás está centrado en edificar el reino de él. Y Jonás, más adelante, él va a reconocer que él está siendo idólatra. Más adelante él va a reconocer que él quitó a Dios de su trono y se puso a él. Por eso él testifica en el capítulo 2, versículo 8 y dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y aquí nadie más ha seguido vanidades ilusorias. Nadie más. Hasta donde él lo ha expresado. Solo él. Solo él ha seguido su propio ídolo. Solo él ha seguido su vanidad. Solo él ha seguido las cosas vanas. ¿Y qué es su propio ídolo? Hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Qué no tiene sentido? Hacer lo que tú quieras y no hacer lo que Dios quiera. Cuando hacemos lo que nosotros querramos, estamos haciendo idólatra. Estamos andando en vanidad. Jonás reconoce esto. Su enfoque era él, no la voluntad de Dios. En la respuesta del profeta ante la disposición de Dios mostrar su misericordia y compasión en la salvación, nosotros podemos ver varias cosas del estado del profeta, del estado espiritual del profeta. Lo primero que nosotros vemos en este versículo 3 es una consciente desobediencia a la clara y específica voluntad de Dios. Una consciente desobediencia a la clara y específica voluntad de Dios. La voluntad del Señor aquí estaba clara. ¿Cuál era? Jonás, levántate, ve a Nínive y le describe la ciudad, aquella gran ciudad. ¿Qué tenía que hacer? Pregona contra ella. ¿Y qué? ¿Por qué, Señor? Porque ha subido su maldad delante de mí. Una voluntad clara, específica, sin disturbio. ¿Por qué decimos consciente? Por todos los pasos que dio. Por todos los pasos que dio. Dice el texto, él se levantó. Y si terminamos la historia ahí, dijéramos, wow, él obedeció, Jonás le obedeció. Porque el texto dice, levántate, ve a Nínive. Y él se levantó, pero se fue. Se levantó, pero a huir. Se levantó a huir. Fue a Jope, consiguió un barco, pagó su pasaje, se echó a dormir, se fue. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo, consciente de lo que estaba haciendo, consciente de su desobediencia. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual Jonás desobedece a Dios? ¿Cuál es la razón de la desobediencia al mandato del Señor? ¿Acaso sería porque Nínive estaba muy lejos? ¿Acaso sería porque él no entendió? ¿Porque no estaba clara la comisión? Bueno, según lo que nosotros sabemos, él pudo haberlo hecho o por celo nacional o por lo que testifica el texto. La razón por la cual Jonás no obedece a Dios, miren que dice, versículo 2 del capítulo 4. Dice el texto, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. ¿Por qué? Dice el texto, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte
y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Cuál fue la razón por la cual Jonás no fue? ¿Cuál fue la razón por la cual Jonás no fue? ¿Fue acaso por falta de conocimiento de la voluntad de Dios? No, él la sabía. Ve a Nínive y pregona. ¿Fue acaso por falta de conocimiento del carácter de Dios? No. Sí y no, no y sí. Porque vamos a ver más luego que él tiene una distorsión del carácter de Dios. Pero según lo que el texto presenta es que Jonás no está de acuerdo con la naturaleza de Dios. ¡Wow! Jonás no está de acuerdo con la misericordia de Dios. Es por eso que me quedé yo en mi tierra. Porque yo sabía que tú eres misericordioso. Yo sabía que tú eres compasivo, que tú perdonas, que tú te arrepientes del mal. Por eso yo no fui. ¡Wow! ¿Cuál es la razón por la cual Jonás no fue a Nínive? Por la cual Jonás no obedece a la encomienda de misericordia. Nosotros podríamos resumirla y decir: Jonás no estaba amando la gloria de Dios y procurando el bienestar de estos ninivitas. Jonás no estaba amando la gloria de Dios, porque al final lo que Dios quería hacer, lo que Dios quiere hacer es manifestar su gloria en la salvación. Dios quiere darse a conocer, Dios quiere mostrar su bondad, Dios quiere mostrar su paciencia, Dios quiere mostrar su compasión. Y Jonás dice: por eso me quedé, porque yo sé que tú eres así y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero Jonás tampoco quería el bienestar, el mayor bienestar para los ninivitas. Y al conocer a Dios le iba a llegar el mejor bien. Le iba a llegar el mejor bien. Iban a ser salvos, iban a ser perdonados, iban a obtener la vida eterna. Pero Jonás desobedeció conscientemente ante una voluntad de Dios clara de ir y predicar el Evangelio. ¿Por qué causa nosotros no predicamos el Evangelio? ¿Por qué causa nosotros no abrimos nuestra boca y compartimos el Evangelio con otro? ¿Cuál sería la razón? ¿Acaso está muy lejos los lugares que elegimos escoger cuando escogemos? ¿Acaso cuesta mucho? Podría ser cada una de esas cosas. Pero honestamente no tiene que ver nada con la distancia. No tiene que ver nada con nuestro estado económico. No tiene que ver nada con que no sé la voluntad del Señor en cuanto a la evangelización. No, la razón es que nuestros corazones no están interesados en la gloria de Dios, en el bienestar del hombre. Nuestro corazón no tiene hambre para que Dios sea glorificado en los hombres. Nuestro corazón está apagado en cuanto a la gloria de Dios salvando a los hombres. ¿Por qué no abrimos nuestra boca y le compartimos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cuál es la razón por la cual no comparto el Evangelio? La razón es que no lo amo verdaderamente. No lo amo verdaderamente. Jonás no solamente desobedeció conscientemente la voluntad del Señor, sino que Jonás también, según este texto, Jonás tenía una clara distorsión acerca del carácter de Dios. Jonás actuó de una forma incorrecta porque distorsionó el carácter de Dios. Versículo 2, versículo 3 nuevamente. Dice el texto: y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave para partir a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Como dijimos ahorita, la idea de descender y pagar su pasaje e ir a Tarsis era ir al lugar más lejos
de donde Dios le indicó. Más lejos de donde Dios le indicó. Y bien que Jonás podía alejarse de Nínive, bien que él podía tomar y pagar 1, 2, 3, 4 pasajes e irse al fin del mundo en referencia a Nínive. Sin embargo, era imposible que Jonás se apartara de la presencia del Señor. Imposible que Jonás se apartara de la presencia del Señor. Y era el profeta del Señor. El profeta del Señor que conocía a Dios, que Dios hablaba por medio de él. Y él actuó incoherentemente al carácter de Dios. Él quiso huir de la presencia del Señor. Quiso alejarse de Dios. Parece que Jonás no tenía en memoria las palabras del Salmo 139. ¿Recuerdan la palabra del Salmo 139, que es un salmo que habla acerca del carácter, de algunos atributos de Dios? Escuchen qué dice el versículo 7, el versículo 12. Dice el texto: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Esa es pregunta que está haciendo. ¿A dónde huiré de tu espíritu? A ninguna parte. ¿A dónde huiré de tu presencia? A ninguna parte. Dice el texto: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En el cielo, en la profundidad de la tierra, Dios está allí. No podemos escapar de su presencia. Dice el versículo 9: si tomares las alas del alba, y habitar en el extremo del mal, dice el texto, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Como diría David Barceló, Jonás estaba loco no por encontrar esa nave en Jope. Jonás estaba loco por encontrar las alas del alba. Y dice lo más profundo, lo más lejos del mar, pero ni aún si tomáramos esto. Dice el texto: aunque habitáramos en el extremo del mal, su mano nos ha de guiar y su diestra también nos guiará. Dice el versículo 11: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandecen como el día. ¿Están entendiendo? La noche resplandece como el día delante de Dios. Amigo que nos visita, no importa dónde tú te metas, no importa lo oscuro que actúe, no importa lo lejos que esté de tu familia, no importa lo solo que tú pienses que nadie te está viendo, Dios está ahí delante de ti. Dios está ahí delante de ti. Niños, cuando papi y mami no están en la casa y usted está solo en el cuarto o en el patio y está pensando, aquí no me están viendo, Dios lo está viendo. Dios lo está mirando. ¿Están entendiendo, niños? Sí, Dios lo está mirando. Dios lo está viendo, aunque usted se oculte de papi y de mami. Porque de la presencia de Jehová nadie puede ocultarse. Nadie puede ocultarse. Es como diría el profeta Jeremías: yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijo que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Jehová llena el cielo y la tierra. No hay quien pueda ocultarse de su presencia. De manera que Jonás estaba actuando con una visión del carácter de Dios de manera distorsionada. En tercer y último lugar, veamos entonces la compasión y misericordia de Dios orquestada. ¿A qué nos referimos con la compasión y misericordia de Dios orquestada? La definición de orquestar es proyectar o dirigir un plan de tal manera que se cumpla lo que se espera.
Por ejemplo, cuando decimos, bueno, hay una orquesta que está tocando. Un grupo de personas que han preparado instrumentos de tal manera que se cumpla el propósito que ellos están buscando. Bueno, Dios de igual forma, Él orquesta, Él organiza un plan, Él planifica, Él dirige aquí una serie de eventos para al final llevar a cabo su propósito. Y es por eso entonces que vamos a ver la misericordia y compasión orquestada. Desde el versículo 4 hasta el versículo 17, nosotros podemos observar la reacción de Dios ante la reacción de Jonás. El versículo 3 nos dice, y se levantó Jonás para huir. Ya lo vimos. Y dice el versículo 4, que estando ellos en el mar, dice el texto, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una gran tempestad que se pensó que se partiría la nave. ¿De qué forma nosotros podemos ver la misericordia y compasión del Señor orquestada? Lo podemos ver con tres grandes cosas. Con tres grandes cosas. Dios orquesta y planifica cumplir su misericordia con una gran tempestad. Con una gran tempestad. Una tempestad que no fue cualquier tempestad. Una tempestad que no era común. Una tempestad que salía del control del capitán y de los marineros. El texto testifica que ellos pensaron que la nave iba a partirse de lo fuerte que era. Era una tempestad que según el texto, cuando ellos hablaron con Jonás, iba creciendo. No era que tenía un solo nivel de fuerza, sino que iba creciendo. No solamente que iba creciendo y que se veía como que se iba a partir, sino que dice el texto que los marineros tuvieron temor de morir. Tuvieron temor de morir. Pero no solamente que tuvieron temor de morir, con esa tempestad, al verse próximo a la muerte, dice el texto que ellos clamaron a su Dios. Clamaron a su Dios. Y no solamente que clamaron a su Dios, sino que echaron al mar todos los enseres, todos los instrumentos, con el fin de preservar su vida. Versículo 12, nosotros podemos ver cómo Jonás reconoce y testifica que esta tempestad vino por su causa, dice el texto, versículo 12. Y le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Si nosotros nos fijamos aquí, esta tempestad no tiene el propósito de trabajar con Jonás. Esta tempestad tiene el propósito de trabajar con estos marineros y el capitán. Para Dios entonces, mediante a esto, cumplir su plan soberano. Y esta gran tempestad, al Jonás testificarle esto, nosotros podemos ver en el versículo 8 al versículo 16 que Dios entonces comienza a obrar en un gran temor, produciendo no solamente una gran tempestad, sino que Dios también produce en ello un gran temor. ¿Están viendo? Un gran temor. Versículo 8 al versículo 16 nosotros podemos observar esto. El Señor utiliza esta gran tempestad para trabajar en el corazón de ellos. Y mediante esta tempestad y esta circunstancia que el Señor lo pone, tú sabes que Dios produce en ellos un gran temor, un gran temor, de tal manera que ellos cambian. Y en primer lugar, antes de esa gran tempestad, ellos clamaban a su Dios.
En otra palabra, ellos eran unos idólatras. Versículo 5 dice el texto: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamó a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Ellos oraron y le dijeron a Jonás: ora a tu Dios, a ver si Él tiene compasión de nosotros. Ellos no oraron a Dios en la primera instancia. Ellos le dijeron a Jonás: ora tú. Y nosotros oramos ya a nuestro Dios. Sin embargo, después que Dios manifiesta su poder y le declara a ellos por medio del profeta Jonás que Él es quien tiene el control de esta tempestad, el texto testifica en el versículo 14. Miren qué dice el texto, versículo 14. Entonces clamaron a Jehová. Ellos clamaron a Jehová. De manera que Dios obra en el temor de ellos para producir un cambio de orarle a sus dioses, y ahora ellos oran al Dios del cielo. Ellos oran al Dios del cielo. Clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, oh Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Están orando, no a sus dioses, sino al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Antes, amados hermanos, antes ellos ignoraban el plan soberano de Dios. Ahora ellos reconocen que Dios es el soberano. Ellos reconocen que Dios es el soberano. Miren que dice versículo 14, la parte que no leí: porque tú, oh Jehová, has hecho como que. ¿Lo están siguiendo? Versículo 14. Porque tú, oh Jehová, has hecho como tú has querido. Hoy, ¿por qué no vino esta tempestad? Tiene que ser por causa de algún Dios que está enojado. Y por eso oran a su Dios. Y cuando interrogan a Jonás y le dice a Jonás: yo soy hebreo y yo temo a Jehová, entonces ellos entienden que Jehová tiene el control. Y esto entonces viene, Dios produce en ellos un gran temor. Y es bueno que nosotros entendamos que fue Dios que produjo un gran temor, porque ellos bien podían seguir en su idolatría y entrar en un debate. Ah, tu Dios levantó la tormenta. Ah, pues vamos a orar a nuestro Dios para que tú veas. ¿Por qué se ha visto eso? Una lucha de dioses. Pero ellos no comienzan una lucha de dioses. Ellos ven que Dios tiene el control y se rinden ante el control de Dios. Se rinden ante el control soberano de Dios. Tú has hecho como has querido. Tú has hecho como has querido. Ante unos idólatras, ahora unos verdaderos adoradores de Dios. Versículo 16, dice el texto: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Estamos entendiendo? Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Por qué? Porque Jehová causó en ellos un gran temor. ¿Después de qué? Después que ellos vieron la obra de Dios soberano. Después que ellos vieron la obra de Dios soberana, Dios transformó su corazón de un corazón idólatra a un corazón adorador, una adoración verdadera. Pero Dios no solamente muestra su control, orquesta su misericordia y compasión con una gran tempestad o produciendo un gran temor, sino que también nosotros vemos la misericordia y compasión de Dios orquestada mediante la preparación de un gran pez. Un gran pez. Dice el versículo 16: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oh, Dios tiene control de toda creación. Dios tiene control soberano de toda creación. Tiene control soberano de los hombres, tiene control soberano del mar, del cielo, de la tierra, de todo. Esto nos recuerda el Salmo 35, versículo 6. Dice el texto: todo lo que Jehová quiere, lo hace.
en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Lo hizo con el viento, con la tempestad, con el mar. Lo hizo produciendo temor, poniendo temor de Jehová en un corazón pagano. Y lo hizo preparando un pez para que tragase a Jonás. Y bueno, entender, bueno, está ahí en las escrituras, que no está hablando de una ballena. No está hablando de una ballena. Es bueno entender que el texto no está hablando de manera figurada. Está hablando de manera literal. Era un gran pez. Un pez verdadero, que es luego citado por el mismo Señor Jesucristo. Este gran pez, nosotros podemos ver que no vino de la nada. No fue una casualidad. No es que lanzaron a Jonás y ahí mismo viene. No. Según lo que el texto nos dice, es que ya este pez había recibido una orden del Señor. Había recibido una orden de Jehová. Dios mostrando su control soberano para llevar a cabo su misericordia y su piedad para salvar a los hombres. A nosotros ver la misericordia y compasión de Dios orquestada, no podemos quedarnos aquí. Dios levanta una gran tempestad para producir un gran temor. Y ese temor lleva a esos hombres a obedecer a Dios a través del profeta. Y lanzan al profeta. Y entonces Dios apunta ese temor para que resulte que Jonás caiga en un gran pez. ¿Y dónde entonces apunta este gran pez? ¿Dónde apunta este gran pez? ¿A qué otras grandes cosas nos quiere llevar Dios? ¿A qué otras grandes cosas nos quiere llevar Dios? Es verdad que de manera inmediata el pez va a preservar, tiene el propósito de preservar la vida de Jonás y llevarlo a tierra, como vamos a ver en el capítulo 2. Sí, pero el propósito del gran pez no es tirar a Jonás a una grande tierra. El propósito del pez, retener a Jonás, es apuntar a un gran Dios salvador, el cual es Cristo. De manera que no es de la gran tempestad, el gran temor, ni el gran temor al pez, ni el pez a la gran ciudad. No es del pez al gran Salvador. Tienen que dice el texto en Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De manera que ¿a dónde es que apunta? ¿Cuál es el propósito de ese gran pez? ¿Sabe cuál era el propósito? Señalar la obra de Dios de salvación en la cruz del Calvario. No solamente la cruz, sino señalar el poder de Dios en la resurrección de Cristo. Señalar que es verdad que Cristo es el Mesías. Al Dios haberlo resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Oh, Nínive se convirtió. Pues fue verdad que Jonás estuvo en el pez, y es verdad que Jonás salió del pez. Y así como es verdad que Jonás estuvo en el pez y que salió del pez al final del capítulo 2, es verdad que Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. De manera que este gran pez apunta a alguien mayor que él. Apunta a alguien que cumplió el propósito de Dios. Oh, amados hermanos, como hemos dicho cada vez que leemos las Escrituras o cada vez que predicamos, las Escrituras dan testimonio de Cristo. Las Escrituras hablan de Cristo. Y Dios manifiesta su poder en la creación. Dios manifiesta su poder
cambiando corazones. Dios manifiesta su poder gobernando un gran pez. Pero la mayor manifestación del poder de Dios fue resucitando a Cristo en la cruz. Resucitando a Cristo en la tumba. Y tu amigo debe de creer eso. Debe de creer que Cristo murió y fue sepultado y que al tercer día Él resucitó para justificar la fe de todo aquel que en Él cree. Oh, amados hermanos, concluyamos recordándonos a nosotros que uno de los propósitos de nosotros aún estar sobre la tierra es predicar la buena nueva de salvación. Predicar las buenas nuevas de salvación. El propósito de Dios para con el pueblo de Israel era darse a conocer a través de ellos, darse a conocer a las demás naciones. Él había prometido bendecir a toda la familia de la tierra a través del pueblo de Israel. El propósito del ministerio de Jonás era predicar a otras naciones, era predicar la palabra del Señor. Y Jonás desobedeció. O el propósito de nosotros como pueblo de Dios es predicarle a aquellos que no conocen a Dios. Predicarle a aquellos que no conocen a Dios. Pregúntate, amado hermano, ¿cuál es la razón por la cual yo no he compartido el Evangelio? ¿Cuál es la razón por la cual yo no comparto este Evangelio? ¿Cuál es la razón? Oh, amados hermanos, quizá estamos centrados en nosotros y no centrados en la gloria de Dios. Centrémonos en la gloria de Dios. Edifiquemos el reino de Dios, no nuestro propio reino. No nuestro propio reino. Oh, amados hermanos, observemos bien nuestras vidas. Evaluemos nuestra vida. Evaluemos nuestra relación con Dios. Porque quizá en nosotros de manera inconsciente nos estamos relacionando con Dios de manera distorsionada. Si Jonás, escuchen esto, si Jonás, que era un hombre que recibía palabras directas de Dios, actuó de manera incoherente ante el carácter de Dios, ¿cuánto más nosotros que lo que hacemos es leer? ¿Cuánto más nosotros podemos estar actuando, aún conociendo, actuando, tener actitud de rebeldía ante orden de Dios, ante mandato de Dios, ante la obediencia de Dios? No solamente tener actitud de rebeldía, sino estar actuando de manera contraria a la revelación de Dios. Evaluemos nuestras vidas, evaluemos nuestra conducta. Oh, amados hermanos, apreciemos el carácter de Dios y apreciemos la voluntad de Dios. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Y el propósito de Él en eso es mostrar misericordia, mostrar salvación, traer salvación. Oh, hermanos, no rehusemos predicar el Evangelio. Porque cuando rehusamos predicar el Evangelio, estamos rehusando la misericordia y la gracia de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por su palabra. Ayúdenos, Dios, a actuar de acuerdo a su carácter. Actuar de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, de acuerdo a su palabra. Pero también ayúdenos, Dios, a poner nuestras vistas en el gran Salvador, aquel que resucitó de entre los muertos, aquel que usted certifica con su sepultura y su resurrección que es su Mesías. Oh Padre, ayúdenos a confiar en su poder. Ayúdenos, Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Hermanos, Dios nos ha dado un libro que ha sido inspirado por Él, y lo que debe hacerse cada semana cuando el pueblo de Dios se reúne es abrir ese libro, y aquel que expone
ponerle el sentido al texto para que el pueblo de Dios entienda la lectura. Y eso es lo que el pastor Fidel ha hecho esta mañana por la gracia de Dios. Ha abierto el libro de Dios y de manera clara, sencilla, dirigido aún a los niños que están aquí presentes, le ha puesto el sentido a la escritura para que nosotros entendamos la lectura. Oh, hermanos, si a nosotros entender de la manera clara que nos ha sido presentada la palabra de Dios, es que salgamos de aquí gozosos porque hemos entendido la palabra de Dios, porque hemos entendido acerca de ese gran Dios misericordioso, de ese gran Salvador, y hemos de salir de aquí con gran temor, un corazón de gran adoración a nuestro Dios. Oh, hermano, que esa sea nuestra actitud en esta mañana, que despertemos ante la realidad del texto bíblico. Y tú, querido amigo que estás aquí, que has escuchado la palabra de Dios, queremos decirte que esas historias podrían parecer historias de niños, como muchas veces se presentan, pero es verdad. Un gran pez tragó un hombre porque Dios lo había preparado. El mar se abrió en dos en un momento. Fuego cayó del cielo y destruyó una gran ciudad. Y esas verdades están ahí para que sepamos que también es verdad que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Amén. Cree eso. Dice la Biblia que si tú crees eso de todo corazón, que ese Dios sigue siendo el mismo Dios, el que levantó a Cristo de los muertos, tú serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia. Y qué bueno que el pastor Fidel nos ha recordado que Dios es misericordioso. No nos enojemos con eso. Gocémonos en que Dios es misericordioso. Gocémonos en eso en esta mañana.